y otras muchas más. Exactamente, y está en la línea el escritor Javier Velasco. Javier, qué triste noticia, buenas tardes. Tristísimas, ¿cómo estás? Pues igual que tú, triste, lamentable, sin duda alguna. Sí, terrible, sorpresivo, injusto, pero ¿qué hacemos? La muerte nunca es justa. Tenía 83 años, Carlos Fuentes, Javier, una vida llena de logros en la literatura, en sus análisis, en sus críticas, y también lo dicen quienes lo conocían bien como amigo, Javier. Era un muchacho de 83 años, un tipo enormemente entusiasta y no solo entusiasta, sino muy generoso. O sea, yo lo vi todavía hace unos meses, cenamos, nos reímos mucho, hablamos de la vida, y ahora mismo esas palabras me están retumbando en la cabeza, me retumban frases suyas que admiré profundamente, como esa donde decía: 7 días tardó la creación divina, el 8º nació la creación humana y su nombre fue el deseo. Así como eso, pues Carlos tenía la manera siempre de iluminarnos, de esa forma chisteante de escribir, esa profundidad, y eso, vamos, es el gran maestro que he tenido en mi vida. Mi más grande maestro se me fue en el Día del Maestro, así que no estoy muy elocuente el día de hoy. Claro. ¿Qué piensas de Carlos Fuentes? ¿Cómo puedes describir su trabajo, Javier? Bueno, yo creo firmemente que es el más grande novelista que ha dado México. Es vamos, a los que escribimos, fue el que nos abrió las puertas. Nosotros cuando veíamos que Carlos Fuentes iba para allá y para acá, él fue el miembro mexicano del boom, y veíamos que efectivamente se podía ser escritor, se podía vivir de ser escritor. Un hombre, cosmopolita, con una cultura no solamente amplísima, un intelectual de los que ya no va a haber intelectuales como Carlos Fuentes. Eso se acabó. Entonces, pues vamos, lo que yo puedo decir es muy poco y muy mezquino. Ahí está la obra de Carlos Fuentes y es más urgente que nunca. No podemos dejar que se nos vaya Carlos Fuentes. Y la única manera de no dejarlo que se vaya es leyéndolo. Javier, ¿cómo fue la última conversación que tuviste con Carlos Fuentes hace poco tiempo? Dicen que se veía muy bien, que estaba en buena forma, y además, pues con el análisis que hacía en los últimos días, sobre todo de esta época, de este momento importante que vivimos en el país, las elecciones, el tema de inseguridad, etcétera. Afortunadamente, tuve el tino, yo casualmente estaba en Londres, tuve el tino de llamarle, le llamé a Silvia, su esposa. Fuimos a cenar con Antonio Escarmeta una noche, pasamos una noche maravillosa, nos emborrachamos un poquito con el vino, hablamos de mil cosas, nos reímos, vamos. Afortunadamente, el último recuerdo que tengo de Carlos Fuentes es un recuerdo profundamente humano, de un amigo riéndose y tomando vino conmigo en un restaurante. Entonces, ese recuerdo me lo quedo. Claro. ¿Qué aprendiste de Carlos Fuentes, hablando ya de su trayectoria? Algo que quieras compartirnos de esta oportunidad que tuviste de charlar con él, de convivir con él. Aprendí cantidad de cosas. Yo aprendí cosas de Carlos Fuentes, aprendí muchas cosas de Carlos Fuentes mucho antes de siquiera soñar en estrechar su mano. Vamos, yo me escapaba de las clases de letras, y desde la prepa me escapaba para cuando había algo sobre Carlos Fuentes. Cuando había una conferencia así en el Colegio Nacional, faltaba clases, porque pensaba y sigo pensando que mejores clases no iba a tener nunca. Y vamos, si me pusiera aquí a enumerar las cosas que aprendí de Carlos Fuentes, pues vamos, no habría programa que alcanzara, ni memoria tampoco que lo pueda citar. Pero vamos, hay muchos, infinidad de mexicanos y no mexicanos que conmigo han aprendido demasiado de Fuentes. Entonces ellos también tendrán mucho que decir, mucho que hablar, y creo que cada uno a nuestro modo, con que nos hayamos acercado a uno de sus libros, nos hicieron uno de sus artículos, aprendimos cantidad de cosas. ¿Y qué le admirabas más, Javier? ¿Qué le admiraba más? Te diría que lo que más admiraba era su inteligencia, su ingenio, su capacidad de responder tan rápido, y otra cosa que le admiraba mucho, su tremendo sentido del humor.
era un tipo que nunca dejaba el sentido del humor. Claro. Como dices, ya no va a haber intelectuales como Carlos Fuentes, un hueco enorme es lo que deja dentro de pues el mundo de las letras, pero también esa visión crítica que se destaca sin duda de lo que vive nuestro país, lo que vive el mundo, los problemas más importantes como las drogas, la corrupción. Él nunca se cayó, Javier, acerca de estos temas importantes. Un hombre absolutamente contemporáneo y siempre al día con todo. Hay quien pensaba en él, no sin razón, como un monstruo. Que solo un monstruo puede estar al día con tanto, puede almacenar tanta información y manejarla con ese talento. Javier, pero lo perdimos, y de eso no hay forma de reponerse más que leyéndolo. Lamentablemente así es, Javier, un personaje, y como todos los personajes importantes en la vida nacional, en la vida global. Obviamente también fue controvertido Carlos Fuentes, también pisó ámpulas, también hizo comentarios que causaron controversia y que hicieron que la gente, bueno, pues hablara de los temas, que los pusiera también en la agenda, Javier. Un escritor que no es controvertido ni siquiera me interesa. Precisamente para eso se alza la voz, para que haya lugar para la controversia, para que se agite el árbol y caigan los frutos. ¿Qué novela u obra es muy recomendable para la gente que aún no conoce a Carlos Fuentes? Yo les recomendaría de entrada que empezaran por Aura, que es una novela simple y maravillosa, una novela que no lo deja a uno tranquilo. Es una novela que intensamente perturbadora, aparte una historia maravillosa. Sin duda una importantísima novela, como prácticamente pues todas las novelas que escribe Carlos Fuentes. Además, algo que también es importante y que lo hemos estado comentando son los artículos que escribió Carlos Fuentes. Además de la parte literaria, pues también la parte del análisis político, histórico. Sí, claro, como te decía, esos intelectuales completos, un hombre que estaba al día en el tema que tú le preguntaras, el hombre estaba ahí. Entonces, mira, Carlos Fuentes fue una persona con la que hablé poco y lo escuché mucho. Siempre, de alguna manera me sentía que cada vez que estaba yo hablando, estaba perdiendo la oportunidad de escucharlo más. Así que, en ese sentido, me siento contento, porque lo escuché mucho más de lo que él me escuchó a mí. Y eso me da mucho gusto. Él me preguntó 1000 cosas y claro, le respondí todas, pero lo que yo quería era oírlo. ¿Qué opinó de tu trabajo, Javier? Tú eres escritor, eres destacado sin duda alguna. ¿Qué opinó? ¿Hubo algún momento en el que él hablara de tu trabajo? Bueno, sí, él habló muy generosamente de mi trabajo. De hecho, en su libro sobre la gran novela latinoamericana, pues me hace el enorme honor de mencionarme por ahí en unas páginas. Y cuando salió Diablo Guardián, él fue muy generoso, en sus entrevistas fue muy generoso conmigo. Y vamos, yo para él no tengo palabras más que de admiración y agradecimientos. En este momento acabo de recibir un golpe como muchos lo hemos recibido. No me he levantado de ese golpe, pero la sonrisa de Carlos Fuentes la tengo ahí delante de mí. Creo que se está burlando, que se está riendo y que se está riendo con nosotros. Javier, dicen en las redes sociales que Carlos Fuentes muere sin el Nobel tan merecido que tenía. Que tendría que haber tenido. Sí, pero bueno, yo creo que eso ya lo había entendido. Yo creo que él ya había entendido que en vida no le iba a llegar el Nobel, ya le había llegado a Vargas Llosa, ya sabemos cómo es la academia en ese sentido, que pues no repiten generalmente las personas del mismo país ni de la misma cultura. Entonces, de alguna manera yo lo sabía, pero no le importaba. A Carlos lo que le importaba, y lo podemos leer en la entrevista del País que recién publicó, era la siguiente novela. Él no estaba pensando en si voy a ganar el Nobel, no, quizás lo pensaría a veces. Te voy a decir algo que un día me dijo, yo le pregunté cómo se le hacía para hacer Carlos Fuentes y regresar a su casa a escribir. Es decir, cómo le haces para hacer un mito y aún así seguir escribiendo tranquilamente como si nada, cómo regresaba a su vida de narrador. Y él me dijo, mira, pues es como unas buenas enchiladas. Cuando me dan un premio voy, pruebo las enchiladas, las disfruto, qué ricas enchiladas, pero me regreso a mi vida y no voy a pensar el resto del tiempo en enchiladas. Esos honores son muy buenos, pero nunca deben ser más importantes que unas buenas enchiladas. Eso me dijo Carlos Fuentes.
Claro, sencillo, una persona con una gran facilidad de comunicación, de plasmar también a través de las letras su sentir, su pensamiento. Javier, gracias por tu tiempo para Milenio Noticias y compartimos contigo esta tristeza. Muchas gracias a ustedes y pues mi pésame para todos los que como yo no saben ni qué decir. Gracias, Javier. Buenas tardes.